Bueno, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que ya se están conectando por este medio y por nuestra página de Facebook Live. En nombre de Elite Training, les doy la cordial bienvenida a este webinar sobre comisionamiento de facilidades, obras o entregas temporales ante una crisis. Mi nombre es Miguel Rodríguez, soy director de capacitación en Elite Training. Somos una compañía ya con 23 años de presencia en el mercado, especializados en capacitación, formación de personal y entrenamiento, principalmente para las áreas de energía, hidrocarburos, pues todo que es petróleo y gas en temas principalmente técnicos, minería y diferentes áreas de sectores productivos. Este webinar, esta exposición estará a cargo del ingeniero Lenin Silva. Lenin es experto y líder de comisionamiento, con gran experiencia en empresas principalmente del sector de hidrocarburos y es instructor de nuestra empresa en cursos del área de comisionamiento. Este webinar durará alrededor de 1 hora. El ingeniero Lenin Silva realizará primero su exposición, algunos minutos para, por favor, todas las pueden ir realizando durante el webinar a través del botón de preguntas y respuestas. Únicamente recibiremos las preguntas por este medio y, como les digo, al finalizar, el ingeniero Lenin irá resolviendo algunas de esas preguntas. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida al ingeniero Lenin, a quien agradezco por su participación y por las experiencias que nos va a compartir. Muchas gracias a todos por su asistencia y bueno, Lenin, bienvenido. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Muy bien. Ok, listo, vale. Bueno, buenas tardes a todos. Me alegra compartir este espacio con ustedes. Algunas de las personas que se están conectando pues ya son conocidos. He tenido la oportunidad de trabajar con algunos de ellos y pues aprender bastante en ciertas áreas y en ciertas disciplinas específicamente dentro del proceso de comisionamiento. Hoy, pues, digamos que la crisis del coronavirus nos tiene reunidos de esta manera y es interesante saber que siempre encontramos formas de aprender o siempre encontramos formas de compartir. Finalmente, este webinar es un espacio para socializar unos puntos de vista que he capturado durante esta crisis respecto a comisionamiento y también una oportunidad para escucharlos a ustedes, para aportar, eh, para facilitar ciertas tareas que dentro de lo que hacemos y lo que nos gusta hacer, pues a veces tenemos que modificar o ajustar. Entonces, como bien saben, el curso se llama Comisionamiento de Facilidades, Obras o Entregas Temporales ante una crisis. ¿A qué se debe esto? Pues porque en cualquier crisis pues vamos a tener que actuar de una manera diferente o actuar de una manera no planeada. Y pues muchas de las entregas van a ser temporales, nos tendremos que ajustar a la fase de temporalidad. Entonces, espérate, que es el cambio, ok. Como crisis, entendamos crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Hay crisis, según la RAE, la Real Academia Española, es el cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Entonces, como estamos experimentando hoy el día la crisis, ustedes pueden ver es una discontinuidad en el tiempo o en la línea de ejecución de las cosas, de las actividades que hacemos normalmente, y pues eso representa la gráfica de la izquierda. En la gráfica de la izquierda vemos que si seguimos como venimos, pues no vamos a poder sortear los retos que nos trae una crisis. Entonces, siempre tendremos que curvarnos, ¿no? Siempre tendremos que cambiar, forzar ciertas cosas dentro de nosotros, dentro de nuestro comportamiento, para lograr superar esa brecha y retornar. Muchas veces retornar no es volver a lo mismo de antes, y precisamente ante las crisis generalmente lo que se logra es un cambio significativo en la madurez de nuestros procesos. Hoy, pues, nos trae esta crisis el coronavirus, un virus que pues todavía sigue afectando y seguramente durante mucho tiempo va a seguir afectando a la población mundial. Y pues de paso, este impacto en lo que significa confinamiento, en lo que significa
cerrar fronteras y detener toda la actividad humana, pues implica un congelamiento del consumo o de la demanda de nuestro producto principal, que es el petróleo, ¿no? Entonces, eso nos genera la crisis del crudo, además de toda la competencia o la guerra de producción entre Rusia y Arabia Saudita o los países de la OPEP. Y pues, finalmente, lo que nos lleva a restringir más el panorama es que a medida que evoluciona el manejo de la pandemia, pues se van frenando, se van disminuyendo, se va reduciendo la capacidad de almacenamiento del crudo pues en los mecanismos que se tienen en los diferentes países. Entonces, eh, como lo decía la descripción, es algo grave o decisivo que pone en peligro el desarrollo de lo que hacemos. Es decir, normalmente pues tenemos la capacidad de almacenamiento limitada o para cierto tiempo, y pues de ahí depende también el proceso de exportación, venta, consumo y todo el uso de nuestro crudo. Entonces hoy estamos enfrentando esta crisis de una pandemia que está asociada a un manejo preventivo y a unos efectos sobre la economía de nuestro sector, que es el petróleo principalmente. ¿Cómo vamos a desarrollar esta presentación? Son pocos slides. Realmente lo que quiero es compartir esta primera parte introductoria con ustedes. Luego haremos una revisión sobre lo que significa una entrega definitiva, una entrega temprana y una entrega parcial o temporal. Y luego nos basamos o nos devolvemos a las preguntas o a los planteamientos que teníamos en la invitación del webinar. Y finalmente vamos a tener digamos, son 3 slides en donde capturo ciertos tips que debemos asumir o que debemos propender para que estemos de alguna manera al tanto en el desarrollo de una crisis, justo en el momento en que ocurre la crisis, durante la crisis y pues después de la crisis. Entonces, ¿qué se puede entender también de lo que hablamos ahora como el proceso de la crisis? Cuando se presenta algún tipo de crisis, ¿qué le pasa al cuerpo o al ser humano normalmente? Pues en muchas de las personas la reacción natural es miedo, ¿no? Es miedo, y lo que se busca o lo que el cuerpo hace de manera natural es huir o esconderse y esperar a que todo pase para evitar cualquier consecuencia grave, ¿cierto? Pues no nos enfrentamos a situaciones de crisis porque todo lo que hacemos creemos que está bien planeado o creemos en la planeación que hemos hecho, y eso nos genera una falsa expectativa o una falsa tranquilidad en lo que tenemos pues bajo control. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas van evolucionando, los riesgos van aumentando o van cambiando, pero definitivamente nadie mapea dentro de su plan de trabajo o dentro de su mapa de riesgos una crisis. Si se mapea, pues de todas maneras también hay unos factores que influyen en el crecimiento o en el cambio de la evolución pues, de ese riesgo. Pero pues nosotros somos adultos, somos líderes en nuestras áreas, en el área de comisionamiento, en el área de proyectos, en las empresas en las que trabajamos, sean gubernamentales o sean privadas. Sabemos que debemos encontrar una manera para responder ante eventos como las crisis que ya generó el COVID-19 y los impactos económicos resultantes. En nuestras áreas, las empresas y las sociedades y sobre todo nuestras familias dependen de que tomemos acciones adecuadas, de que seamos responsables y de que miremos un poco más lejos de lo que se nos presenta en el día a día, sin descuidar el qué hacer en el día a día. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que todas las crisis a través de la historia de la humanidad han generado picos, ¿no? Han generado pues retrocesos en la economía, pero también han repuntado y han permitido que la economía global o la economía mundial pues despegue de una manera pues más favorable o mucho más evolucionada en todo el proceso de la historia humana. A la izquierda podemos ver un mapa con corte al viernes pasado del valor del crudo Brent, que venía en $70 el barril, y pues el viernes pasado cerró a 24. Sin embargo, ayer, bueno, hoy está en 20, 22, 21, 19, está oscilando entre esos valores. Los pronósticos no son favorables para el mercado, pero al lado derecho en la presentación pueden ver los históricos del PIB mundial, Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué pasa? Que cada downsize, cada caída en la economía mundial también representa una recuperación rápida. Y si van viendo, la evolución es continua a través del tiempo,
y nos permite ver, después de una crisis, obviamente pasado el tiempo, que esa crisis sirvió para impulsar muchos procesos y mucha capacidad de reacción y beneficios que trae a la economía. Entonces, por ahora, claro, tenemos una sensación de desespero en algunos sectores, tenemos alguna inestabilidad, por supuesto que se generan impactos negativos o impactos fuertes en los procesos, en la economía local, en la economía general y pues en los temas de trabajos asociados. Bueno, no sé si creen, vamos bien hasta ahí. Hasta ahora llevamos 10 minuticos y esa es la parte introductoria. Ahora, pues como les comentaba, tenemos la oportunidad de revisar el tema de las entregas. Generalmente en el comisionamiento tenemos o manejamos 3 tipos de entregas. La entrega temprana, que es la que está asociada a, pues, a anticipar un activo que genere valor para una empresa, es decir, que podemos entregar un sistema de manera anticipada para que el cliente pueda generar valor con ese sistema o con ese activo antes de lo que normalmente estaba planeado en el PET. Una entrega temporal es la que se identifica con un faltante, es decir, nos hace falta completar un spool o nos hace falta completar una unidad dentro de un paquete de unidades. Tenemos que hacer algún cambio en la tecnología porque la que llegó se dañó o porque el equipo que está no cumple, o tenemos que hacer un ajuste requerido durante la construcción, pero se requiere y se tiene una solución temporal, ¿cierto? Y podría dársele el siguiente paso de la construcción a hacer la parte de comisionamiento y entrega dentro del cronograma del proyecto. Porque si estamos en el cronograma del proyecto, pues posiblemente vamos a poder reaccionar, poder consultar los proveedores, consultar con ingeniería y hacer otras cosas. Pero antes de que se cumpla el tiempo de entrega, pues todo es posible. Pero si ya estamos en la fecha, pues vamos a tener que buscar formas de entregar temporalmente un activo o un sistema. Y las entregas definitivas son las entregas completas de los sistemas, es decir, lo que en general o lo que se esperaría dentro del PDT del proyecto como el capitalizable del activo. Todas las especificaciones técnicas se cumplen, todos los requisitos y todos los faltantes o pendientes están cerrados y todo el producto o el activo está funcionando como lo especifica la ingeniería. Hasta ahí más o menos entregas. Le di cambio, pero no cambió. Ok, entonces, en este sector, en esta parte del panel, perdón, del webinar, pues traigo nuevamente los planteamientos que nos hacíamos en la invitación. Es decir, en una crisis como la del COVID o en cualquier evento que comprometa la continuidad de los proyectos, podemos enfrentarnos a situaciones como: los proveedores no pueden despachar los materiales a tiempo. ¿Qué pasa? Pues en esta situación que estamos viendo hoy en día, pues ya a partir de los comunicados gubernamentales o las instancias o los comunicados del gobierno, pues ya se restringe la movilidad, por ejemplo. Entonces, los proveedores ya no pueden hacer despachos, ni los trabajadores pueden ir a las bodegas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues trabajar con lo que hay en campo, ¿cierto? Y pues ahí también representa un reto para nosotros de identificar cuáles equipos que están en campo están correctamente liberados, cuáles están inspeccionados, que estén instalados en el sitio y que nos permita garantizar que el completamiento mecánico se haya terminado. ¿Para qué? Para poder empezar a hacer nuestra tarea de comisionamiento, ¿sí? No se cuenta con el 100% de los equipos o materiales que indica la ingeniería. Por eso todo este tema se llama temporales, ¿no? Entrega temporal. Porque vamos a enfrentarnos a que parte de la entrega comprometida para una fecha pues no ha sido cumplida por parte del proveedor. Entonces nos vamos a tener que ajustar con lo que hay en campo y vamos a tener que evaluar si todos los materiales que competen un sistema están en sitio, y si no, tendríamos que evaluar con el grupo de ingeniería o con el grupo de calidad en campo qué alternativas podemos plantearle al proyecto y qué mecanismos de control de riesgos vamos a manejar. Por ejemplo, un ATQ o un DDR si ya se hizo algo, o a una reclamación, o un estudio de ingeniería, o un análisis de riesgo, o un what if, cualquier
cualquier ejercicio de análisis de riesgos que nos permita identificar si la solución que estamos planteando es la adecuada. ¿Listo? El contratista no tiene todo el personal para completar el alcance de su obra. Generalmente las crisis no avisan, ¿no? Entonces, preciso pasa cuando están en cambio de turno, preciso pasa cuando hay el pico más bajo o hay deserción de personal. Entonces, el PDT, además de que va a ser impactado por todo lo que genere una crisis, pues vamos a tener que lidiar con la mano de obra o la escasa mano de obra que se pueda tener disponible en el campo en el momento de la crisis. ¿Por qué? Porque también depende de lo que diga el gobierno, vamos a tener que trabajar. Si vamos a suspender completamente todas las actividades, si vamos a suspender parcialmente, si vamos a trabajar con un mínimo vital o si vamos a trabajar con un grupo dedicado o lo vamos a hacer como lo se venía haciendo sin ningún problema. Entonces, eso hace que nuestras opciones en campo sean, digamos que nutridas o que tengamos varias opciones para manejar en el momento de la crisis. Y pues el proyecto decide suspender actividades. ¿Qué pasa si el proyecto decide parar? Pues no nos queda más que decir, bueno, listo, vamos a hacer una suspensión, dependiendo del alcance y del momento del proyecto en donde se encuentre pues la obra. Pero eso también impacta y también es para plantearlo sobre la mesa. Entonces, esos eran los planteamientos que teníamos en la invitación. Entonces, y por eso es importante establecer pautas que permitan completar las obras, hacer las entregas de manera segura y pues las entregas a la operación una vez se cuente con todos los equipos y materiales para que cuando podamos darle cerrar esa fase o esa condición de temporalidad, completar con lo que tengamos disponible después de la crisis y entregarle completamente al operador. Aquí tengo una pregunta. Digamos que esta fase es buena porque esta fase fue el planteamiento que hicimos en la invitación y esta parte del webinar es precisamente para poder, podríamos darnos el espacio de algunas preguntas. Dice Martín Segovia. Dice, ¿podría darse la situación de completar una fase determinada del proyecto, aunque no respete ingeniería, pero que asegure la continuidad? Luego de esta eventualidad o cualquier otra cosa, cualquier otra eventualidad de desastres naturales, ejemplo, montaje de bypass o cegar determinados procesos. Por supuesto, todo esto, recordemos que la crisis no avisa y que tenemos que actuar sobre el momento, pero actuar sobre el momento no es improvisar. ¿Sí? Si tenemos que el equipo de construcción ya terminó su fase de completamiento mecánico y el equipo de comisionamiento puede entrar a hacer pruebas, tenemos que planteárselo al proyecto porque finalmente el proyecto está compuesto por un equipo de trabajo pues, interdisciplinario que también tiene unas directrices de los gerentes de proyectos y de los vicepresidentes y de todas las personas que competen la empresa. Entonces, si la fase de construcción ya terminó su completamiento mecánico o está muy cerca de terminarlo, y dice la pregunta, aunque no respete ingeniería, pero que asegure la continuidad, es ahí en donde decía anteriormente que hay que evaluar qué es no respetar la ingeniería. Porque la ingeniería me puede perfectamente pedir que sea una tubería de una especificación. Pero si yo tengo en sitio una tubería con una especificación menor o diferente, pero que puede ser avalada y utilizada, se tiene que hacer el ejercicio en una TQ para que el equipo de ingeniería la avale con todo el proceso de Technical Query. Obvio, cuando se supere la crisis, se podría o se debería levantar esa condición de temporal porque la TQ debe nacer con una condición de temporal. ¿Sí? O también puede ser que esta crisis o ese momento determine que el cambio de la ingeniería no va a afectar el proyecto o no va a comprometer la integridad del activo y podemos prácticamente dejarlo como algo definitivo. No sé si está más o menos clara la respuesta para Martín. Aquí alguien me pregunta, no tengo el nombre. ¿De quién sería la responsabilidad si alguno de los equipos o elementos a instalar no cumplen con la calidad y especificaciones y el cliente exige el arranque temprano? Muy buena pregunta. Realmente depende de cuál es la estructura organizacional que tenga su empresa. Fabián debe ser el nombre, perdona. Dice Facetla. ¿Qué pasa? Que en una empresa que tenga constituido todo su proceso, toda su estructura organizacional basada en PMP o basada en un estándar o en un proceso de proyectos manejado tipo estándar mundial, pues hay un equipo de calidad que hace normalmente las inspecciones y se encarga de dar las notas de liberación de los equipos.
todo equipo debería tener la oportunidad, o debe venir con una nota de liberación, sea quien sea el asignado dentro de proyectos o dentro de la empresa para hacerlo. Y si ya llegó a campo con la nota de liberación, pues ya se supone que está bien. Ahora, si se identifica que no está o que no cumple con las especificaciones técnicas, pues vamos a tener, pues, digamos que una revisión a ese equipo. ¿En qué? Pues normalmente la ingeniería especifica la hoja de datos o la hoja de entrada o los requerimientos técnicos, las especificaciones técnicas, y pues la liberación la tiene que dar ese ente en fábrica para que se pueda enviar el equipo a campo. Si no cumple, y ese hueco dentro del que eso se saltó o se pasó, pues tendría que revisarse nuevamente si ese equipo con las condiciones o las características que ya está o que ya tiene, puede ser utilizado para el arranque que está exigiendo el operador. ¿Y quién lo hace? Tiene, digamos que esa facultad de dar un visto bueno o no. Entonces, para eso se hacen las DDRs, las Deviation Design Request, o una revisión, una pregunta, solicitud de desviación del diseño, y el equipo de ingeniería seguramente va a involucrar al equipo de calidad y seguramente va a involucrar al equipo de comisionamiento y obviamente al cliente, delegados técnicos para que hagan la revisión del equipo y si coincide o si se puede utilizar el equipo así esté desviado del diseño original, se podría dar el arranque, siempre y cuando sea seguro. Ahora, wow, hay varias preguntas. Espérame que me pase por acá. Wow, son varias preguntas, ok. Voy a leer las de Javier Martín y seguramente voy a seguir leyéndolas ahí para arriba. ¿Qué plazo se considera prudente para la entrega documental en todas sus fases? Para estos arranques tempranos, ejemplo, AC1, dossier de construcción, etc. La entrega documental está ligada a la ejecución real de la obra en sitio. Entonces, es que se espera que toda la certificación y que toda la documentación asociada pues esté lista en el menor tiempo posible después de que se haga la actividad. Ejemplo, completamiento mecánico, si se hace algún tipo de ajuste, alineación de maquinaria o algún tipo de prueba aerostática, pues en ese momento se tiene que desarrollar o ejercitar el certificado respectivo y complementar el dossier. También depende de la empresa qué tan voluminoso es el dossier de completamiento mecánico y qué tan voluminoso es el dossier de comisionamiento. Entonces, recordemos que las empresas pues, son independientes y pueden establecer sus parámetros de aceptación documental. ¿Qué es prudente? Pues que el AC1 o el dossier de completamiento mecánico que viene respaldado con el certificado AC1, pues esté completo para que yo pueda como comisionador ejecutar mis pruebas. Es mi salvaguarda para que yo pueda ejecutar las pruebas de manera segura. Y una vez termine mis pruebas, pues termino el dossier de comisionamiento y hago mi entrega con HS1. Recordemos que así sea un arranque temprano o un arranque temporal, debe, en la medida de lo posible, ser entregado formalmente. ¿Por qué? Porque todo proceso debe tener un cierre. Y ese cierre documental tiene que darse en la medida de lo posible y dependiendo del alcance del proyecto, el tipo de sistema o como usted haya dividido su dossier o su paquete, pues va a tener un tiempo más amplio o más corto. Por ejemplo, si su sistema es solamente una bomba de trasiego o una bomba de despacho, pues usted seguramente cuando la termine de comisionar va a poder arrancarla y va a poder entregar la documentación. Pero si usted definió su sistema como todo digamos un proceso de almacenamiento y despacho, pues usted puede tener el tanque y puede tener sus 2 de 7 bombas de despacho, pero le faltan 5. Entonces va a tener que esperar hasta que termine las 7. Pero usted podría decir temprano, mi entrega temprana es con esas 2 y me va a tomar el tiempo para cerrar el comisionamiento y entrega de las otras 5. No sé si ahí está más o menos resuelta la pregunta para Javier Martín. Luis Lamprea, para el arranque de equipos se puede realizar si no están completados o terminados los planos P&ID. Uy, digamos que eso es interesante. Mira, la base de todo este cuento es la ingeniería, ¿no? Está bien que tengamos algunas cosas que se puedan desarrollar en campo, pero la ingeniería es la base fundamental de lo que hacemos, de hecho, de todo el proyecto. Si no tenemos claro, si no tenemos identificada la planimetría, pues cómo va a construir el constructor, valga la redundancia, cómo vamos a comisionar nosotros, en dónde vamos a poner ese equipo o esa unidad dentro de un sistema o dentro de un subsistema. Entonces es clave que los P&IDs estén. Recordémonos que en todo proyecto tiene 5 fases y las 3 primeras son de planeación. La primera es caracterización, la segunda es selección y en la selección ya se debe tener clara la ingeniería básica, la ingeniería conceptual,
y en la parte de definición se tiene que tener la ingeniería conceptual. Ya cuando se va a ejecutar, en la ejecución, en la fase de ejecución, que es la cuarta, se desarrolla la ingeniería de detalle. Pero ya desde antes, en el proceso de planeación, ya se debe tener toda la ingeniería, por lo menos en su estado básico, que es la base de la planeación. ¿Quién más me dice por acá? Diego Wanumen me dice, en caso de suspender actividades o proyectos y el alcance del proyecto cambia, en este caso se dejarían exclusiones dentro del certificado C1 y en consecuencia el HC1, teniendo en cuenta que la ingeniería solicitaba que se realizara. Sí, claro. Obviamente, la crisis no avisa. Entonces, en ese momento, dependiendo si los equipos están listos para ser entregados, pues se podrían hacer las entregas con las exclusiones que se tengan hasta ese momento. Pero si el equipo definitivamente no lo he podido comisionar y no se lo voy a transferir a la operación, pues no vale la pena hacer ninguna entrega con exclusiones. Tendremos que seguir nosotros como comisionamiento siendo los custodios de ese equipo, siempre y cuando ya haya sido recibido a construcción. Jorge Aldas, se debe considerar que hay que considerar que la suspensión atrae temas de preservación en los equipos y sistemas y que al retomar la actividad no se tengan contratiempos, costos asociados, cómo manejarlos. Sí, sí, Jorge, definitivamente parar o responder ante cualquier crisis va a tener que dejar de hacer cosas, ¿no? El plan es tener todo el proceso frenado de alguna manera. Y sí, wow, perdón, tengo aquí mis vecinos con algún tipo de celebración. Entonces vamos a tener que realizar tareas de preservación. Pero la preservación, recordemos que la preservación, dependiendo de los alineamientos de cada empresa, está asociada a quién es el custodio. Si el equipo no ha terminado el completamiento mecánico y no se ha entregado con el AC1 de construcción a comisionamiento, el responsable de la preservación es construcción. Pero si el equipo ya fue recibido por comisionamiento con el AC1 y con el dossier de completamiento mecánico y estamos en pruebas y no se lo vamos a entregar a la operación, el responsable de la preservación es el equipo de comisionamiento. Pero todo está sujeto a los costos asociados a la preservación, porque hay costos sencillos de asumir y equipos sencillos de preservar. Otros no. Entonces vamos a enfrentarnos a eso. Estoy aquí en un cumpleaños al lado. Bueno, si por el tema de la pandemia no llega un equipo listado por ingeniería, pero hay otra opción por el cliente, ¿se puede dar arranque o es necesario tramitar una DDR? Y cambia a modificar la matriz de certificación, me dice Manuel Dueñas. Por supuesto qué sentido y qué respuesta. Por supuesto que el equipo no es de ingeniería, lo puede estar prestando, lo puede estar dando como opción el operador, que inclusive muchas veces el operador es consciente y necesita arrancar las unidades. ¿Se puede dar arranque? Sí, pero no es un DDR porque no estamos desviándonos del diseño. No es una desviación del diseño, sino es una, perdóname, sí es un DDR, estaba confundiendo con la no conformidad. Entonces vuelve al tema del equipo que analizamos anteriormente. Hay que revisarlo con el equipo de ingeniería, con el equipo de calidad, comisionamiento y el equipo de operación para identificar los riesgos y aceptar si el equipo puede entrar en operación en cambio del otro. Por supuesto, se tendría que esperar a que regrese o a que cuando la crisis se supere, tengamos el equipo original y evaluar si lo vamos a hacer el cambio o se deja como repuesto o como un equipo para otra situación. Bueno, tengo bastantes preguntas, creo que vamos son las 5:30. Se pueden correr riesgos, dice Gonzalo Peñaranda. Todo en esta vida son riesgos. Los riesgos pero es que depende de la pregunta anterior. Los riesgos asociados a nuestras actividades tienen que ser reevaluados. ¿Por qué? Porque pues digamos que no hay una fórmula mágica ni mucho menos un folleto para atender las crisis, porque todas las crisis no son iguales. Algunas se parecen, pero en los efectos, pero no en la medida de lo que representa. Pero hay que analizar los riesgos todo el tiempo. Podemos estar en un avance constructivo considerable, pero directamente a comisionamiento lo puede impactar la asistencia de vendors. Por supuesto, esta asistencia de vendors tiene una connotación bien importante. En este caso del coronavirus, la mayoría de las empresas, por no decir que todas, dieron un comunicado en general de que sus empleados no podían salir. ¿Por qué? Porque había una instrucción gubernamental en la que nos decía que todos deberíamos estar en casa. Obvio, hay algunos sectores de la economía que no pararon, pero en nuestro caso, esos proyectos tuvieron que analizarse y frenarse o pararse las asistencias de los vendors. ¿Qué impacta eso? Que no vamos a tener el equipo especializado o el personal especializado para atender un equipo puntualmente.
depende de la situación, depende del equipo, la forma de reaccionar del proyecto. El proyecto puede asumir el riesgo de hacerle las actividades de pre-coco y el arranque si es que es necesario, o pues definitivamente parar y esperar a que todo normalice para traer el vendor. Obvio, siempre y cuando tenga el personal adecuado y competente que pueda realizar las actividades que va a tener el vendor. Hay otra cosa que hay que considerar. Cuando tenemos una asistencia a un vendor, generalmente está ligada a temas de garantías. Entonces, las garantías tienen que revisarse, las cláusulas de garantía sobre las asistencias técnicas y sobre la venta de los equipos para saber si estamos permitidos o no de hacer una intervención con personal propio, ajeno al vendor. Eso también es importante. Y también notificarle al vendor, por supuesto, que nosotros vamos a intervenir porque es una necesidad, porque ellos no nos van a atender y que siempre y cuando se sigan los lineamientos, se puede mantener la garantía. Wow, veo que hay muchas cosas. María Camila Molina. Si se realiza una entrega temprana, se debe llevar AC1 y HC1. Si después se deben agregar equipos en los subsistemas, o es mejor esperar y entregar un solo paquete y hacer un cierre completo. Creo que lo expliqué en el anterior, pero voy a darle un poquito más de claridad en este tema, María Camila. Toda entrega, en todo momento, debe hacerse formal. Sea temprana, sea definitivamente, o sea temporal. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo se va a reiniciar la actividad. No sabemos cuánto va a durar una crisis. Y no sabemos cómo controlar las cosas en el momento que están pasando. Entonces, independientemente si hay una crisis o no, las entregas temporales o tempranas deben ser completas. Es decir, deben ser documentadas y entregadas a la operación. Que, con las exclusiones que tengan, con los cambios que tengan, con las aceptaciones TQs y todo lo demás que tengan, y después de que tengamos la posibilidad de reanudar o normalizar las actividades, pues vamos a poder completar ese HC1, ese AC1 de manera adecuada. Dice, wow, es que yo tengo bastantes preguntas. A ver. Creo que bastantes de las preguntas se da respuesta unas con otras. Iván Morales, hola Iván, ¿cómo estás? Si los proyectos tuvieran una buena maduración, ingeniería completa y materiales casi en la totalidad, nos evitaríamos grandes retrasos en los proyectos y problemas asociados. Por supuesto, Iván. Digamos que el mundo de los proyectos tiene esa particularidad, ¿no? Que una cosa es planear y otra cosa es ejecutar. Y por más que la empresa tenga un equipo de trabajo sólido y unos procesos bien establecidos, pues dependemos de terceros. Dependemos de terceros en la elaboración de la ingeniería, dependemos de terceros en la gestión o en las compras, en la fabricación, en muchas cosas que no están bajo nuestro control. Si uno es, digamos, analítico en temas de entregas de equipos, puede darse cuenta que casi nunca se cumplen las fechas que indican los proveedores como entrega de los equipos. Y de ahí para adelante se desprende todo. Pero nosotros sí ya hemos congelado un PT en donde decimos esta fecha porque aquí me entregan. Pero esto se corrió y esto generalmente no se flexibiliza. Entonces nos comprometemos y este tiempo se nos vuelve un caos. Y es verdad, entre más maduro sea la organización y entre más competente sea el equipo de trabajo, pues más factores de control se van a tener en cuenta para evitar estos temas. Bueno, creo que 5:33, voy a dar 2 preguntas más y continuamos con la presentación. William Barreto dice, buenas tardes, ¿cuáles son los criterios a tener en cuenta para la definición y clasificación de los pendientes y hasta qué punto se puede recibir por el equipo de comisionamiento? William, te invito al curso que vamos a realizar en mayo y en junio, en donde tratamos ampliamente o en detalle este tema de los pendientes. Pero para darte una respuesta concreta, los pendientes también los determina la empresa. Hay empresas que determinan pendientes tipo A, B y C, hay otras que solo A y B, y hay otras inclusive que tienen pendientes tipo D, ¿sí? Que se pueden cerrar después de que arrancó, de que el equipo está en operación, que no representan riesgos y que se puede negociar con la operación. Pero esos son temas que la empresa define. Por supuesto que los pendientes normalmente se manejan A o B. Los A que no se pueden, que se deben cerrar antes de pasar a la fase de comisionamiento y que representan un riesgo si se va a comisionar sin ellos. Y los B que se pueden cerrar después de que se comisione o después de que se completen y que no representan un riesgo para el arranque. Entonces ahí podríamos hacerle Para cada equipo, Jimmy Rojas, para cada equipo, bomba, compresor y subsistemas se deben realizar formatos diferentes. También, Jimmy, te invito al curso en mayo y en junio, el virtual, porque los sistemas
también los define la empresa, ¿sabes? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a, a lo que nos han enseñado y no está mal, pero cada empresa es libre de decidir cómo hace y cómo determina sus sistemas y sus subsistemas. Entonces, si la empresa está orientada a fluidos de proceso, pues sus sistemas van a ser los tradicionales, agua, crudo, aceite y utilitarios y otros adicionales, mientras que si la empresa está orientada a sistemas funcionales, pues ya no va a ser ese tipo de fluidos, sino van a ser equipos que por su condición sean operables o sean operativos y su funcionalidad se debe entregar completa. Creo que vamos ahí. Listo. Listo. Iván Pedraza, listo. Ah, ok, Iván Pedraza. Hola, Iván. Bajo las circunstancias, el vendedor no puede asistir. El vendedor no puede asistir, asegura la tapa de montaje. ¿Quién asegura? Me imagino. ¿Quién asegura la responsabilidad de un tercero? Firmar P con responsabilidad. Ok. Está asociado a lo que hablamos del tema de los vendors. Realmente es un tema delicado porque pues, representa un riesgo en temas de el alcance cuando se hace la orden de compra, si la orden de compra se hace con asistencia técnica o sin asistencia técnica, que implica en temas de garantías. Y si tenemos un orden de servicio independiente para asistencias técnicas, ¿qué está inmerso en ese contrato para saber hasta dónde está la responsabilidad y a quién le competiría? Obviamente, todos los análisis no se deben hacer solos, es decir, comisionamiento no es un ente solo ni una rueda suelta dentro de un equipo de proyectos. Trabajamos siempre de la mano con el equipo de construcción, calidad, ingeniería, control proyectos, abastecimiento, logística, recursos humanos, tenemos legal, todos los que pueden hacer parte del proyecto de manera activa. Entonces, ese tema de responsabilidades y al final quien toma la decisión de qué se va a hacer, pues es el líder del proyecto quien debe determinar quién es y hasta qué nivel de responsabilidad se pueden comprometer. Guillermo Villavicencio, al final, cuando tengamos la sesión de preguntas, dejo abierta la presentación del curso y ahí podremos tener cierta conversación al respecto. Listo, creo que por ahora dejo las preguntas ahí para poder continuar con la presentación. Listo. Listo, entonces tenemos la primera fase, si me lo permiten. Mira, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos la crisis, ¿no? No solo se trata de identificar e implementar medidas estratégicas de ahorro de costos. Todas las crisis son oportunidades. Generalmente hay un dicho muy válido y es que en épocas de crisis unos lloran y otros venden los pañuelos. Entonces, nosotros decidimos de qué parte, en qué lado de esa población vamos a estar. Hay gente que está siempre buscando la oportunidad de sacarle provecho a una crisis de buena manera y hay otros que nos quedamos de pronto sufriendo y lamentándonos por una situación que pues no está bajo nuestro control. Pero es una oportunidad, siempre esto es una oportunidad para mejorar costos, para mejorar procesos, para pensar en el futuro, para analizar oportunidades que vengan después de la crisis. Uno se puede sentar a filosofar, a escuchar noticias, no escuchar tantas porque tantas también saturan, y poder entender hacia dónde nos lleva, digamos, que la economía o el mundo después de una crisis como esta. Pues seguramente pues vamos a recuperarnos de una manera no tan rápida. Lo que se espera y los analistas han dicho es que este año va a ser fuerte y la recuperación tendría un efecto a mediano plazo, finales del 2021, pero nadie tiene la receta, nadie puede ver el futuro de una manera tan acertada como para tomarlo como real. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando se presenta la crisis? Mi recomendación es que debemos, o que ustedes como líderes, como ingenieros, deben tomarse el tiempo de hacer estas siguientes actividades. Revisar y acatar los comunicados oficiales emitidos por los entes gubernamentales y la empresa para la que trabajen, la empresa que sea el cliente, el operador, su empresa, sobre los planes de acción definidos para la crisis. Nosotros somos culturalmente reacios a escuchar las noticias y a escuchar o entender los comunicados que saca el gobierno. Porque digamos que nuestra cultura nos ha quitado esa buena fe que le tenemos hacia los entes gubernamentales. Lo que no debemos olvidar, independientemente de los sentimientos y de los partidos políticos y demás, es que la ley es la ley, el gobierno es el gobierno, y todo lo que hace el gobierno debe acatarse y debe implementarse. Entonces, no es prudente o no es correcto que
estemos desprevenidos de lo que oficialmente diga el presidente, de lo que oficialmente diga el gobernador, de lo que oficialmente diga el alcalde. Lo hemos visto, lo hemos experimentado, en donde el presidente dice una cosa, el alcalde dice otra, y el gobernador apoya al presidente y el alcalde no, y empezamos a jugar con que quién tiene la razón. Finalmente, el presidente es presidente, está por encima de los otros entes, pero no nos olvidemos de que además de lo que diga el gobierno nacional, pues se pueden implementar medidas complementarias por parte de los entes territoriales o de los departamentos o de los municipios. Eso es importantísimo. Escuchar, revisar, entender, leer, que a veces nos cuesta trabajo. Asegurar todos los permisos de trabajo según las medidas indicadas por la empresa, por el cliente y por ustedes mismos. Eso ya es, pasó la crisis. Entonces, justo en este momento no sabemos qué hacer. Todo es nuevo, todo es raro. Pues algún comunicado saca la empresa, algún comunicado saca el gobierno, pero en el campo y en el sitio de trabajo, generalmente los que estamos acostumbrados en el oil and gas, pues tenemos permisos de trabajo y hay unas indicaciones para ello. Cerrarlos, retirarnos, recoger herramientas, suspenderlos, firmarlos, de una vez dejar todo listo y esperar. ¿Sí? Esperar porque al final es una crisis, no sabemos qué hacer, no sabemos si lo que estamos haciendo impacta negativamente a la empresa o positivamente, no sabemos el nivel de impacto y el nivel de riesgo que estamos asumiendo al salir a continuar trabajando sin tener en cuenta lo demás. Y pues si hay que suspender, pues suspendemos permisos y dejamos todo quieto hasta donde lo podamos dejar. Hay que documentar las actividades del equipo de comisionamiento ejecutadas, en ejecución y pendientes en el momento de la crisis. No pendientes del estado de pendientes, sino las actividades pendientes. Hay que saber, hay que parar en el instante de la crisis y decir, bueno, nuestro plan de trabajo es este, ya hicimos esta parte, estamos en esta parte y nos falta esto. Y hay que ponerlo en un papel, hay que ponerlo en un PDT, en una hoja de un Word, en un correo, en un handover, en lo que necesite ponerlo, en lo que usted esté acostumbrado a ponerlo, porque ese va a ser su punto de partida cuando se supere la crisis. ¿Sí? Usted realmente, cuando pase el tiempo, porque tampoco se sabe cuánto tiempo va a durar una crisis, pues va a tener que retomar en donde quedó. ¿Sí? O por lo menos dejarle esa línea base al equipo que va a seguir trabajando en sitio o que va a cerrar todas las actividades de comisionamiento según las indicaciones que haya dado la empresa o que haya dado el gobierno. ¿Qué es importante? Revisar y actualizar los PDTs, su PDT y reportes. Claro, eso va de la mano con lo anterior, pero es que lo anterior no es formal, lo anterior es para usted, para su equipo de trabajo, para tener claro, si se lo piden, le piden esta información también, tiene que dejar claro en dónde está, qué es lo que sí ya se hizo, para que no tenga que regresar a volverlo a hacer porque nadie dijo, porque quedó la duda, porque no se dejó claro. Identificar y asegurar los vehículos, oficinas, combustibles, consumibles, perdón, materiales, herramientas y equipos que se encuentren bajo su custodia en la facilidad o en la obra, en bodegas o instalaciones que tenga bajo su control. ¿Por qué? Porque empiezan a perderse cosas. ¿Sí? Porque alguien aprovecha las crisis generalmente para cometer maldades o para hacer de las suyas. Entonces, inmediatamente se presente la crisis, sepan dónde están sus vehículos, qué oficinas tiene, dónde están los materiales, qué herramientas están en sitio, qué herramientas están en su bodega, quién es el responsable de retornarlas al sitio, cómo va a hacer para recuperarlas o cómo va a hacer para almacenarlas. Revisar contratos, esto es muy importante, los alcances y las vigencias. Generalmente, pues uno sobreentiende que todo está legalmente bien hecho, pero como la crisis no avisa, usted no sabe si en el periodo de la siguiente semana se le va a vencer un contrato o si el alcance ya le quedó cortico porque igual tiene que ampliar porque van a tener que hacer más cosas después de que se supere la crisis. Y pues todo lo que tenga pendiente, ¿no? Facturación, si ya se facturó, si ya se pagó, si ya se cerró o se liquidó ese contrato, todos los temas de bienes y servicios, compras locales, todo el tema de los vendors, si está bajo su empresa, los contratos de los vendors y sobre todo y más importante, cómo están los contratos de personal. Porque usted va a tener que tomar sí o sí medidas ante una crisis. En este caso, pues hay que suspender. Entendemos que las medidas del gobierno o las indicaciones son el menor contacto social, la exposición social, y pues eso implica que se tienen que tomar medidas dentro del tema laboral. ¿Qué otra cosa se debe hacer? Revisar el plan de actividades del proyecto de acuerdo con la crisis. Inmediatamente pues no se va a tener un plan del proyecto frente a la crisis, pero sí se va a tener unas indicaciones instantáneas.
Es decir, se presenta la crisis y el equipo del proyecto va a tener que sentarse a analizar de inmediato qué representa esa crisis, cuál es el impacto sobre el proyecto y va a tener que dar unas instrucciones, ¿cierto? Entonces, nosotros como comisionamiento somos parte del equipo del proyecto y tenemos que participar en esas revisiones. Si no estamos invitados, pues hay que levantar la mano y pedir participación. O por lo menos que nos comuniquen cuáles son los planes que se van a seguir para que se tenga claridad y no estemos el proyecto por allá y nosotros por allá. Y finalmente, revisar schedules o los cronogramas de personal y entender los estados contractuales del equipo de trabajo para actuar estratégicamente sobre el equipo. Si usted tiene un equipo de trabajo de 100 personas, pues se presenta una crisis y la indicación es, pues vamos a frenar todo. Pues no tiene sentido que usted tenga 100 personas por temas de logística y por costos asociados en una facilidad facturando hospedaje, facturando alimentación, exponiéndolos de pronto a un riesgo innecesario. O pues a no ser que la indicación sea todos se quedan donde están, pues se tendrá que hacer caso a lo que ven. Eso frente al tema de cuándo se presenta la crisis. Durante la crisis, claro, se presentó la crisis hace, digamos que estamos en la mitad de abril, no al final, sino en la mitad de abril. ¿Aproveche para qué? Para actualizar estatus de certificación de precomisionamiento y comisionamiento, todo ese trabajo que uno trae a veces represado, que generalmente es bastante. Entonces, hombre, aproveche para ponerse al día en la revisión de pendientes de obra en físico y en la base de datos, si es posible, porque es posible, o lo más lógico es que una crisis y todo el mundo tenga que irse de la obra, pero si está usted dentro de la obra y puede seguir participando con algún equipo, así sea pequeño, para cerrar ciertas cosas que hay, pues aproveche y actualice su información. Tome medidas de control como las que les decía anterior, empiece a pagar facturas que estén pendientes por pagar, valga la redundancia, suspenda, cancele, extienda vigencias, lo que necesite hacer en los contratos de acuerdo a las indicaciones gubernamentales y de su empresa. Revisar y poner al día el backlog de certificación de pruebas y listas de chequeo, incluyendo la digitalización. En casos donde hay digitalización, en casos de donde no se digitaliza, pues no. Busque nuevas oportunidades y tecnologías de ejecución de pruebas para su equipo de trabajo y su empresa. A veces es, y creo que es normal que lo que aprendimos a hacer bien, creamos que no se puede hacer mejor. Entonces, esta es la oportunidad porque va a haber tiempo de buscar esas tecnologías. Siempre va a haber ofertas diferentes, diferentes oportunidades y mucha gente va, en este caso del COVID-19, a poner todo su brochure o sus productos en línea. Y ya podremos entender que pues eso hace parte de la reacción natural para poder sobrevivir o para poder subsistir. Y ahí están las oportunidades, porque bajan costos, porque hay tecnología que no conocíamos, pero pues porque no estaba bien difundida o porque no estaba puesta al alcance de todos. Plantear escenarios, ¿no? Plantear escenarios de reinicio de actividades de acuerdo con la evolución de la crisis. Pues hay que estar comunicado todos los días, de hecho ese es el último, con el equipo del proyecto y con su equipo de trabajo para tener esa comunicación de una retroalimentación. Es decir, esto está pasando, el escenario que se pone 1, 2, 3 son estos, cómo vamos a actuar nosotros entre esos escenarios y cómo vamos digamos, a plantear escenarios nuevos que puedan ser beneficiosos para la compañía. Actualice la documentación que sea necesaria para aplicar los ajustes en sus procesos. Digamos que en la anterior hablábamos de optimizar procesos. Venga, tómese el tiempo, saque a algún personal que tenga usted identificado como clave para mejorar los procesos y optimice procesos, optimice certificados, optimice listas de chequeos, optimice cualquier cantidad de información y tareas intermedias que lo que hacen es desgastar o hacer retrabajos. Optimícelas, corte, pula su proceso y mejore el sistema. Revise sistemas y subsistemas y matrices de certificación. ¿Para qué? Pues para ver en dónde hay un error o en dónde hay una oportunidad de mejorarla, simplificarla, sabiendo que es posible que se presenten estas crisis o también se presente otro tipo de crisis y pues cómo podríamos ajustar esos sistemas y subsistemas de manera que nos puedan hacer fácil la entrega de esos HC1 y esos AC1 temporales o anticipados. Enfóquese en mida lo que maneje, conviértase en una persona enfocada y eficiente. ¿Sí? Es importante que todos los días se den la tarea de revisar qué están haciendo, cómo lo están haciendo, sean juiciosos. Hay tiempo para todo. Realmente yo creo que hay lujos que cuestan, todos los lujos cuestan, por supuesto, pero hay unos que cuestan más que otros. Y el tiempo
es un lujo que no se puede, digamos que no nos podemos dar muchos. El hecho de que estemos en cuarentena o que estemos en aislamiento social no es un tema para decir, ah, no, nos vamos a levantar a las 8, a las 9, al mediodía, y vamos, es un consejo, ¿no? Al contrario, debería ser un momento en el que diga, bueno, ahora me voy a levantar igual, por lo menos igual, o antes si es posible, y voy a cambiar unos hábitos, y voy a volverme mucho más disciplinado, y a tal hora ya debo tener cerrados tales revisiones, a tal hora tales procesos, a tal hora tal cosa ya la debo conocer, en la tarde debo revisar lo que emitió el gobierno en la mañana, y así. Son muchas cosas que podemos aprovechar y mejorar justo ahora, o durante una crisis. Mirar hacia dónde y de qué manera puede cambiar lo que actualmente hace. ¿Sí? Se puede uno plantear, mientras está en crisis, óigame, yo lo hago de esta manera, ¿será que así sí está bien? Yo realmente estoy dando valor con eso, puedo hacerlo mejor. ¿Cómo lo puedo cambiar? Y pues invertir en el futuro, simplifique y automatice sus procesos. Si tiene la opción de invertir en su empresa, en sus procesos tecnológicos fáciles, ¿por qué no? ¿Sí? Ese sería durante. Y no, es el anterior. Después de la crisis, asegúrese de conocer, entender e implementar las acciones de control para reiniciar actividades según las medidas gubernamentales y de la empresa. Nuevamente, es importante, vital, saber qué es lo que hay que hacer y bajo qué marco legal lo puede hacer. Y pues bajo qué otras disposiciones de las empresas lo pueden hacer. Validar la vigencia y alcance de los contratos. Esto es, digamos que la base de no entrar en discusiones legales después, ¿no? Ya pasó, pero entonces revisemos por si algún contrato ya se le venció la vigencia, no cubre el alcance o el tiempo no me va a dar para poder ejecutarlo. Y pues hacer los cambios con los nuevos alcances y periodos de ejecución del proyecto. Ajuste los PETs de acuerdo con las indicaciones y el plan de actividades del proyecto. Si el proyecto le va a indicar cómo, usted no tiene la llave mágica para hacer las cosas, ni el proyecto, pero lo que sí vamos a tener es un lineamiento base para retomar actividades. Entonces ajuste su PDT, ajuste sus actividades de acuerdo a las indicaciones que le están dando. Cuente con el personal suficiente y competente para reiniciar actividades. ¿Sí? Digamos que estas crisis también representan un ajuste organizacional importante en todos los niveles o en todas las áreas. Pues, hombre, acuérdese que durante la crisis tuvo que plantearse varios escenarios y dentro de esos escenarios, pues revise si alguno coincidió con lo que después de la crisis se plantea y pues garantice que su personal esté allí para que eso sea factor de éxito. Ajustar los escenarios de reinicio de actividades y coordinar la logística, transporte, alojamiento, alimentación, respectiva de acuerdo con los planes definidos para el reinicio. En este caso, el gobierno da algunas pautas de sanidad o de bioseguridad, pero pues no es tan sencillo, hay que tener tapabocas, hay que tener gel, hay que cumplir con los protocolos no sé, en algunas empresas se hace la prueba obligatoria del coronavirus, y todas las disposiciones de distanciamiento social, los cupos en los transportes, los cupos en alojamientos y las disposiciones de logística en tema de alimentación, comedores y todo lo demás. Hay que estar allí, hay que saber qué es lo que piden y organizar los equipos de trabajo para que se pueda cumplir. Tener disponible información de actividades suspendidas y elementos en custodia, lo que hablábamos apenas se presentó la crisis, tome la foto del panorama suyo en el proyecto, que eso es la base de retomar. Comunicar los cambios o mejoras en sus procesos para que sean entendidos por quienes hacen parte de su equipo de trabajo y del proyecto. Si usted el tiempo del coronavirus o de la crisis le dio para mejorar algo, comuníquelo, porque pues usted sabe, pero los demás no, y el proyecto tampoco. Y cuando va a entrar a trabajar, va a tener choques, pues porque no hay una socialización adecuada. Y finalmente, capturar las lecciones aprendidas, ¿no? Esto es, digamos que parte de cultura, de la cultura que se puede tener es, yo ¿qué aprendí durante la crisis? ¿Qué enseñanza me dejó? ¿Cuáles fueron las oportunidades que yo tuve internas como empresa, como equipo de trabajo, como área dentro de un proyecto? Y externas hacia mis clientes, hacia mis proveedores, hacia mis contratistas, hacia mi personal, hacia el operador. Y pues eso le va a servir para no olvidarlo, ¿sí? Y para de pronto visualizarlo en una futura crisis. Hasta ahí más o menos. Y digamos como tema de reflexión, tenga en cuenta que la economía se reactivará y es conveniente ser competitivo cuando la normalidad regrese. Por eso es importante optimizar procesos,
e invertir en la adopción de nuevas herramientas tecnológicas y comerciales para racionalizar su equipo de trabajo o empresa, de manera que tenga una mayor probabilidad de éxito. Si seguimos haciendo lo mismo, pues no vale la pena nada. Es decir, estamos simplemente, lo que decíamos al principio, con el miedo, me retiro, me escondo y espero a que la cosa pase. Pero si tuvimos la disciplina y de alguna manera pudimos capturar esas oportunidades y mejoramos lo que consideramos que hacemos bien, pues usted va a ser mucho más competitivo. Y cuando se reactive la economía, como les explicaba en el tema del Producto Interno Bruto, del histórico del Producto Interno Bruto, pues usted va a ser parte de esa línea que va a catapultar el crecimiento económico de su empresa, de su región, de su país, de toda la maquinaria productiva. Entonces, hasta ahí, esta es parte de lo que había capturado para compartir con ustedes, y ya quedaría simplemente agradecerles el tiempo que estuvieron allí conectados escuchándome, y digamos que esta información ya es la que podemos plantear para el curso de precomisionamiento. Este pedazo de crisis lo voy a involucrar de una manera muy corta en el curso, porque el curso realmente son 2 días completos, puntuales, de 8 a 5, trabajando los temas que he consolidado para este tema de precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha de proyectos y plantas industriales. Entonces, digamos que con esto doy por terminada la presentación, y pues abrimos el espacio de preguntas para que podamos interactuar. No sé, Miller, si estás todavía con nosotros, o Germán, Gustavo, y poder dirigir todo el tema de interacción. Sí, Lenny, muchísimas gracias por toda la exposición. Pues mira, ahí en la parte de preguntas y respuestas han seguido registrando algunas, entonces para que si quieres puedes seleccionar de las que tenemos ahí disponibles para que las puedas responder también. Vale, listo. Samuel, ¿cómo me inscribo en el curso virtual que se dará en mayo y junio? Mira, tú puedes entrar a la página, buscar por Google Elite Training, y allí puedes buscar o filtrar el curso de precomisionamiento, y que creería que va a haber un link para la página directa cuando se comparta esta presentación o cuando se comparta alguna información adicional. Sí, correcto. La información sí se la vamos a estar enviando a través del correo electrónico, también para enviarles el enlace de donde queda la grabación de este webinar por si lo quieren ver nuevamente. Sí, esa información se la estaremos enviando a través del correo electrónico. Listo. Andrés Felipe Basto Román. En el momento que una actividad eléctrica se esté ejecutando y se termine el contrato del constructor, el cableado dentro de un CCM operativo, ¿qué acción se puede tomar para llevar esta actividad a un punto seguro de riesgo eléctrico? Pues voy a ser muy franco. Toda actividad de construcción la debe ejecutar el contratista de construcción, de obra. Entonces, nosotros somos comisionamiento, y esa parte de tendido de cableado, si hace falta, el cableado dice el cableado dentro de un CCM operativo, si hace falta, construcción debe asumir o buscar las herramientas para contratar la obra, la finalización de esa obra. Entonces es entregable. Cuando se tiene un ducto HDASA, dice, cuando se tiene un ducto y se programa para realizar uprating y cambio de servicio, no re-rating, un uprating, se debe hacer comisionamiento, pero realmente es un comisionamiento o un recomisionamiento. En las normas códigos se contempla recomisionamiento. Desde mi punto de vista o mi perspectiva, todo lo que son ductos, generalmente la actividad de comisionamiento, pues independientemente si lo actualizas o no, cualquier equipo máquina, para mí es hacer otra vez comisionamiento. El comisionamiento visto desde el preco, todas las actividades de preco y co. ¿Por qué? Porque tú estás cambiando las características del tubo, digámoslo así, en un ducto. Si haces el uprating, estás cambiando la tolerancia o la capacidad de resistencia del ducto. Entonces hay que sí o sí, para mí, hacer todo el comisionamiento o el recomisionamiento, como tú lo llamas ahí. Para mí es un recomisionamiento, podríamos hacerle, digamos que la validez a la respuesta. Carlos, es muy importante entender que las crisis forman parte de la gestión de proyectos. Normalmente esta información es de conocimiento de los especialistas de comisionamiento. Recomendaría que estas evaluaciones y medidas identificadas durante la maduración de proyectos fueran socializadas al comienzo de los proyectos con el grupo de proyecto. Es muy válido, Carlos. Realmente nosotros, si somos parte del proyecto, tenemos una responsabilidad con nuestros equipos de proyecto, con nuestros equipos de trabajo, y es compartir la mayor cantidad de información posible y sensata para que la gente esté enterada de lo que debe estar enterada, ¿sí?
En este caso de la crisis, pues como todo es nuevo, no hay una persona que sea experta en manejos de crisis, o por lo menos en crisis por COVID, no existe. Y lo que se plantean todos los días en las reuniones es opciones, medidas que se ajustan a la evolución de la crisis o a la evolución del mercado, la evolución de las condiciones operativas. Pero es muy válido. La información debe llegar hasta el último trabajador, obviamente no toda, pero sí la que consideren y más la que esté asociada a riesgos. Ingrid, hola Ingrid, ¿cómo vas? Dice, si por el plan de contingencia de operaciones no es posible terminar las pruebas de comisionamiento, ¿puedo realizar la entrega del activo a operaciones excluyendo las pruebas funcionales? ¿O la responsabilidad del activo queda en comisionamiento hasta poder cumplir las pruebas? Bueno, eso lo hablamos al principio, no, como a la mitad. Y tú puedes hacer la entrega al activo siempre y cuando el activo entre en operación. Tú no puedes entregar el activo y decir, ahí está pues la bomba, la máquina, el pozo, pero no está produciendo, no está bombeando, no está comprimiendo, no está almacenando. Si el activo está entregado operativo, claro que se puede hacer la entrega con las exclusiones al lugar. Y después se hace todo el cierre de esas exclusiones. Ramón, no te sirve. Va a ser la sencilla, o no sé, lo consultamos aparte. Álvaro Pedraza, hola Álvaro, buenas tardes. El mayor riesgo en el desarrollo de un proyecto es la ejecución. Ante una crisis esto podría aumentar los costos. Hay acciones como reformular el PDT, de acuerdo a la disponibilidad de materiales, equipos y vendedor, etc. Todo esto nos lleva a realizar entregas parciales, no contempladas en comisionamiento. ¿Sería otra forma de poder llevar a cabo los proyectos ante una crisis con incertidumbre? Déjame entenderte mejor, todo las entregas parciales sí está contemplada en comisionamiento. Tú puedes hacer una entrega parcial siempre y cuando cumplas con las especificaciones técnicas, o si no las estás cumpliendo, que estén avaladas nuevamente por el equipo de ingeniería, calidad, comisionamiento y el operador. Y tú puedes después hacer el reemplazo o la sustitución o cerrar esa parcialidad o esa temporalidad con lo definitivo y deberías actualizar el HC1, bueno, el AC1 y el HC1 para cerrar esas parcialidades. Bueno, ¿quién más pregunta? ¿Hay alguna normatividad nacional o internacional que me sirva de referencia para temas de precomisionamiento y comisionamiento? Por supuesto, sí existe. Cristian, si quieres, ahora te hago llegar algunos links y alguna información, pero eso hace parte de la información que se comparte en el curso de comisionamiento y precomisionamiento que estás viendo ahí en la pantalla. Creo que, bueno, son las 6, en aras de respetar el tiempo. Empezamos a las 5 y ya son las 6:02. No sé si hay alguna pregunta adicional, si fue... Wow, Álvaro. Ya está la pregunta. No sé, creo que di respuesta a las preguntas que están allí. ¿Tú qué opinas, Gustavo Miller? No, Lenin, muchísimas gracias por tu participación. Excelente la presentación. Muchas gracias a los asistentes. Creo que tuvimos unos 240 participantes aquí por Zoom y otro tanto por nuestra página de Facebook Live. Entonces, muchas gracias. Les estaremos compartiendo posteriormente este video por su correo electrónico a las personas registradas y también enviaremos la información, como lo mencionaste, de este curso que tendremos empezando a finales de mayo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los conocidos que están en este webinar y a las personas que se unen también. Interesante que pudieran participar en el curso. El curso no es un curso netamente técnico en donde donde desarrollamos el paso a paso de pruebas, porque pues tenemos una variedad de pruebas bastante grande. Lo que hacemos es un curso orientado a la administración del riesgo, a la planeación, al control, a la ejecución, al cierre, a la parte documental. Y es interesante porque hemos podido capturar de muchos de ustedes quienes están participando hoy experiencias valiosas y poder plasmarlas en un contexto mucho más actual. Porque realmente literatura de comisionamiento y precomisionamiento reciente no se consigue muy fácil. Realmente no se consigue. Siguen llegando unas preguntas, no sé si nos damos unos minuticos y las podemos responder o ya cerramos. No, si quieres responder un par más, está bien, no hay problema. Aquí estamos para eso. Bueno, rápidas, por ejemplo, ¿a quién? ¿Quién me preguntó lo que me causó curiosidad?
Fernando Álvarez dice, para equipos comisionados y que por las condiciones propias de crisis no pudo ser preservado por las rutinas de preservación que generalmente se hacen, ¿sería lo más prudente remitirse a las recomendaciones del fabricante? Pues siempre lo más prudente y la base de toda rutina de preservación es lo que indica el fabricante. Sí existen normas que nos dan un poco más de opciones o de oportunidades para hacer actividades de preservación, pero sí, es muy válido. Es decir, si no podemos hacer, o si por la crisis no podemos implementar unas rutinas que ya están establecidas y aprobadas, pues lo más, o lo correcto, lo más prudente sí es remitirse a las recomendaciones del fabricante. No olvidemos que el equipo es una máquina y el tema de crisis o de tiempo quieto, pues no lo va a eximir de su condición propia de manejo en tema de preservación. Había una pregunta que si el curso valía $3.500. No, $3.500 es la tasa de cambio. Digamos que más información detallada la pueden tener ¿en qué? Así, Martín, en esto. Y sí, se va a compartir la presentación y los otros links. Listo, creo que podemos dar por terminado. Muchas gracias a todos nuevamente. Que pasen muy buena tarde, noche. Muy amable, Mire, y todos por esta oportunidad de compartir con ustedes esta charla.